Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sistema Andino de Solución de Controversias. Definitivamente, lo decíamos, es un evento que reviste importancia para los bolivianos y los cochabambinos en particular. En primera instancia, me voy a permitir dar la bienvenida al doctor Esteban Miranda Terán, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba. Saludamos también la presencia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, doctor Pablo Antesana Vargas. De igual manera, a nuestros ilustres invitados allá en Ecuador, Quito, pues decirles muy buenas tardes, porque para nosotros ya prácticamente tenemos la noche encima, allá todavía es buenas tardes, en cambio para los bolivianos ya prácticamente estamos en horas de la noche. El doctor Gustavo García Brito, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De igual manera, se encuentra con nosotros el doctor Luis Rafael Vergara, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Saludamos también la presencia del doctor Luis Felipe Aguilar, secretario general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se encuentra también con nosotros la doctora Nuria González Romero, fiscal departamental de Cochabamba. Asimismo, saludamos la presencia del doctor Eber Beizaga Ayala, director departamental de la Procuraduría. El doctor Silvano Arancibia Colque, director departamental de Transparencia Institucional, también nos acompaña en el desarrollo de este evento. De igual manera, saludamos a la doctora Ivette Telles Flores, directora departamental de Defensa Pública. También saludamos al doctor Omar Arandia Guzmán, presidente del Colegio de Abogados. También participa el coronel Johnny Corrales Ledesma, comandante departamental de la Policía Boliviana. Señores jueces, personal de apoyo jurisdiccional, señores abogados y a todos quienes participan del evento internacional denominado Sistema Andino de Solución de Controversias. Antes de continuar, voy a pedirles, por favor, a nuestros participantes cerrar sus micrófonos, silenciarlos, por favor, para evitar las interferencias. De inmediato vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro evento y para este efecto me voy a permitir invitar al doctor Esteban Miranda Terán, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba, con las palabras de inauguración. Doctor, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos los participantes. Por tercera vez quiero expresar lo honrado que estoy, el privilegio que tengo de poder participar en este evento tan significativo, que es un evento más que nos acerca a la comunidad andina. Este es un espacio de manera virtual, pero no por ello deja de ser un evento tan importante de integración entre nuestros pueblos. Agradezco a quienes han organizado este evento tan importante para el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente para el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Quiero saludar a todos los participantes, al doctor Pablo Antesana Vargas, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a todos los vocales de ese tribunal, a los jueces, al personal de apoyo jurisdiccional del Tribunal Departamental y muy especialmente quiero saludar a quienes nos honran desde Ecuador con su participación, al doctor Gustavo García Brito, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Muy buenas noches, apreciado doctor. Al doctor Hugo Gómez Apac, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Del mismo modo, al doctor Luis Rafael Vergara, magistrado del mismo tribunal. Al doctor Hugo Gómez Apac, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. También al doctor Luis Felipe Aguilar, secretario general de Justicia de la Comunidad Andina. Bueno, yo en esta oportunidad quiero expresar mi satisfacción, decía, por este evento tan importante. Sé que los cursos de esta naturaleza nos van a ayudar bastante a entender, a comprender cuál es el rol del Tribunal Andino y particularmente para nosotros que estamos en la jurisdicción, en el rol de la jurisdicción contenciosa administrativa, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Departamental, para comprender especialmente cuáles son las funciones que desempeña el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina. Nuestros pueblos desde hace bastante tiempo están integrados y no podía ser de otro modo que también integrarse en el sistema normativo y particularmente en este caso que en esta noche vamos a abordar y también en el curso de mañana sobre la propiedad intelectual, que es un tema para nosotros de vital importancia. Es conocido para todos nuestros países, particularmente para el caso de Bolivia, que nosotros tenemos un sistema en sede administrativa como en sede jurisdiccional, en el SENAPI, en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, donde particularmente se abordan los temas del registro de marca y las oposiciones a este registro de marca, en cuyas competencias el SENAPI emite sus resoluciones y contra esas resoluciones vienen en contencioso administrativo los justiciables cuando no están conformes con la decisión de la autoridad administrativa. Entonces, para el Tribunal Supremo y para los tribunales que conocemos en contencioso administrativo, es relevante conocer el sistema normativo, sobre todo cuando nosotros hacemos las consultas para la opinión prejudicial del Tribunal Andino de Justicia. Desearíamos que en estos días podríamos conversar, además de los temas que están agendados, temas de relevante importancia, como la comunidad andina y la acción del incumplimiento, la interpretación prejudicial, tema al que yo ya me refería, la jurisprudencia que es relevante y sobre todo la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de propiedad intelectual y, por supuesto, el recurso de omisión de la acción laboral y la función arbitraria, así como los desafíos y oportunidades de la comunidad andina en el escenario post-COVID. Todos los países, sin excepción, todos los pueblos hemos atravesado tantas dificultades, tantas penas, pero al tiempo también nos ha dado alguna oportunidad, por ejemplo, para comunicarnos por este medio, para hacer los cursos por este medio a través de los medios virtuales. Entonces, en ese sentido, sería interesante que podamos ahondar mucho sobre la jurisprudencia reciente de la comunidad andina para que nosotros podamos encontrar los lineamientos para ejercer nuestras funciones. Quisiéramos también ver alguna forma de poder agilizar, de poder ser más eficaces en el tiempo, tanto de la remisión como de la respuesta de las consultas que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Desearíamos también que podríamos mejorar, adelantar, que nuestra comunicación fuese ya no de manera física, de manera textual en el formato papel, sino a través de los medios digitales y, ¿por qué no, en un corto tiempo, de repente, la firma digital? Entonces, a pesar de las dificultades que hemos tenido con la pandemia, hemos podido dar pasos significativos en cuanto a avanzar en el tema de la virtualización de la atención de los casos, de los procesos. El Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales están embarcados en que algún día, ojalá lo más pronto posible, podamos tener el expediente electrónico. Y entonces, entre nuestros países, sobre todo en esta relación que tenemos en la parte jurisdiccional propiamente con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quisiéramos tener un mecanismo expedito para poder tener las respuestas a las consultas que nosotros efectuamos. Con estas palabras, deseando que, seguro más bien, de que este evento será muy importante, muy provechoso para quienes estamos participando. Tengo el privilegio de darles la cordial bienvenida a este evento virtual y asimismo tengo el privilegio de declarar por inaugurado el curso internacional del Sistema Andino de Solución de Controversias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Escuchábamos las palabras del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba, doctor Esteban Miranda Terán. Y con carácter previo a dar inicio ya a nuestras exposiciones programadas para la jornada de hoy, me voy a permitir, por favor, realizar algunas recomendaciones importantes para todos quienes participan de el curso internacional. A todos los participantes decirles, por favor, pedirles silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras para evitar las interferencias, por favor. Y de inmediato me voy a permitir dar a conocer la hoja de vida de nuestro primer expositor. Inicialmente decir, es un privilegio y un gusto porque él también es boliviano. Se trata del doctor Gustavo García Brito. Él es actualmente presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es abogado por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, candidato a doctor en estudios internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Actualmente magistrado principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es profesor de maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de la maestría en litigio y arbitraje internacional de la Universidad San Francisco de Quito y de la especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño, Colombia. Ha ejercido las funciones de secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, abogado asistente del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, consultor en el proyecto para vivir en democracia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, abogado capacitador en la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca y abogado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Bolivia. Del mismo modo, ha ejercido la profesión de abogado en prestigiosos estudios jurídicos de Bolivia, Brasil y Ecuador. Es la hoja de vida de nuestro primer expositor con el tema La Comunidad Andina y la acción de incumplimiento. Doctor, un privilegio cuando usted guste, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. En principio me permito saludar al doctor Esteban Miranda, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de mismo modo al doctor Pablo Antesana, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Asimismo, extiendo un saludo a todas las autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan y a todas las personas que están asistiendo a este evento. Reciban todos ustedes de parte del Pleno del Tribunal de Justicia y la Comunidad Andina un caluroso saludo. Para nosotros es un verdadero honor estar aquí el día de hoy con ustedes y compartir en estas dos jornadas algunos de los temas que han sido anunciados que giran en torno a la solución de controversias en la comunidad andina. Yo le voy a pedir por favor que me habiliten la opción de compartir pantalla para compartir una presentación con ustedes. Y en cuanto eso sucede, quiero agradecer a todas las personas que han intervenido en la organización de este evento, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y agradecer también al doctor Luis Felipe Aguilar, secretario del tribunal, quien estuvo a cargo también de la coordinación. Y no quiero dejar de agradecer también al doctor Luis Fernando Barros, que es juez del Distrito Judicial de Cochabamba, quien fue uno de los promotores de esta importante iniciativa que nos ha permitido estar hoy día acá con ustedes. Muy bien, dando inicio ya a la primera conferencia, tenemos dos jornadas bastante largas. Voy a compartir con ustedes la presentación sobre la comunidad andina y la acción de incumplimiento. Una primera conferencia introductoria para estas dos jornadas sobre el proceso de integración y sobre una de las competencias que ejerce este tribunal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nuestro tribunal. La Comunidad Andina es una organización internacional de integración que fue creada a través de la suscripción del Acuerdo de Cartagena en 1969. Esta organización de integración en ese momento estuvo conformada por 5 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Con posterioridad, en 1973 se sumó la República de Venezuela a esta iniciativa. El 76, lamentablemente muy pronto, Chile abandonó el proceso y en el año 2006 Venezuela también se apartó de la comunidad andina. Desde esa fecha hasta el presente somos 4 países miembros de la comunidad andina, el proceso de integración económica y social más antiguo y más sólido de la región sudamericana. Como ustedes pueden apreciar, somos más de 111 millones de ciudadanos andinos que conformamos este bloque de integración.
La comunidad andina cuenta además con personalidad jurídica internacional, vale decir, es un sujeto del derecho internacional público y en esa medida tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones en el ámbito del derecho internacional. Al margen de los países que ya mencionaba, que son miembros de este proceso de integración, existe lo que se denomina el Sistema Andino de Integración. Y el Sistema Andino de Integración aglomera o agrupa a la estructura institucional de nuestro proceso de integración, que está a la cabeza del Consejo Presidencial Andino, que se reúne una vez al año, se reunió hace pocas semanas en la ciudad de Bogotá, y son los presidentes los que dan las directrices y los que nos dan y definen el norte de la integración. Este año está ejerciendo la presidencia pro tempore del bloque La República del Ecuador y el presidente Guillermo Lasso es quien encabeza las labores del Consejo Presidencial. Al margen de este consejo, tenemos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, los cancilleres que forman el CAMBRE, que es el acrónimo de este órgano, y este órgano es el encargado de implementar las directrices que les dan los presidentes en materia de política exterior. Tienen también la capacidad de emitir decisiones que, como veremos más adelante, son las normas jurídicas de la Comunidad Andina, son vinculantes de aplicación inmediata y de efecto directo en la subregión. Está también la Comisión de la Comunidad Andina, que es un órgano intergubernamental conformado por los ministros y ministros de Comercio, que también tienen la capacidad decisoria y a través de decisiones, que son normas jurídicas vinculantes, van a definir las políticas comunes en materia de comercio exterior fundamentalmente. La Secretaría General de la CAN, con sede en la ciudad de Lima, Perú, es el órgano ejecutivo del proceso de integración, el que va a conducir los trabajos de la Comunidad Andina y también tiene un poder resolutivo, puede emitir resoluciones que también son normas jurídicas vinculantes y estas resoluciones pueden ser de tipo normativo, reglamentan decisiones, o tipo acto administrativo porque ponen fin a procedimientos administrativos que tramita la Secretaría. Por supuesto, está el Tribunal de Justicia en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue creado en 1979 a través del Tratado de Creación, en funcionamiento desde 1984, y es a día de hoy la tercera corte internacional más activa del mundo por número de casos. Esto nos lo dice una publicación de la Universidad de Oxford del año 2017, que el tribunal en número de casos resueltos está solo detrás del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Corte Europea de Derechos Humanos. La Comunidad Andina, como les decía, fue creada por el Acuerdo de Cartagena y es en el Acuerdo de Cartagena donde encontramos cuáles son los objetivos del proceso de integración. Y básicamente este proceso tiene por objetivo promover el desarrollo equilibrado, equitativo y armónico de los países miembros, acelerar el crecimiento económico, la generación de empleo, fortalecer la solidaridad entre nuestros países y reducir las diferencias de desarrollo y la vulnerabilidad externa. Para alcanzar estos objetivos, la Comunidad Andina tiene una serie de mecanismos, entre los que se destacan los siguientes tres, que son los que coadyuvan a la formación de lo que se denomina el mercado ampliado en la Comunidad Andina. Básicamente, el programa de liberación del intercambio comercial de bienes, sobre el cual hablaremos con más detalle el día de mañana, que permite la libre circulación de las mercancías ordinarias en la subregión. También tenemos una política de liberalización gradual del comercio de servicios que se está implementando y la armonización de políticas económicas y sociales. Y todo este proceso de integración tiene una finalidad que no debemos olvidar nunca, sobre todo los que trabajamos en la Comunidad Andina, es procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Todos los que estamos involucrados en la Comunidad Andina trabajamos para alcanzar esta finalidad y que los habitantes de la subregión tengan cada vez mejores niveles de vida. La Comunidad Andina tiene un atributo fundamental, es un proceso supranacional que se puede equiparar, salvando las distancias, a la Unión Europea. Son los únicos dos procesos supranacionales en vigencia y con la implicancia que tienen. El proceso centroamericano tiene alguna parte de atributos de supranacionalidad, sin embargo en la CAN este atributo está desarrollado de manera más completa. ¿Qué significa la supranacionalidad en la Comunidad Andina? Ustedes saben muy bien que a nivel de los estados, los poderes constituidos que ejercen la función ejecutiva, legislativa y judicial, son los que van a ejercer el poder público en representación del Estado y el ejercicio de este poder público está regulado por la Constitución y las normas nacionales. Pues bien, en los procesos supranacionales como la CAN, los países miembros en el momento de formar parte de este proceso de integración deciden en ejercicio de su soberanía delegar
parte del ejercicio de estas competencias soberanas, legislativas, ejecutivas y judiciales a órganos o instituciones comunitarias de carácter supranacional. Vale decir que este poder público no solamente va a ser ejercido por poderes constituidos a nivel nacional, sino también una parte de este poder público va a ser ejercido por órganos supranacionales que forman parte de lo que ya mencionaba el Sistema Andino de Integración. Los órganos comunitarios somos y actuamos de manera independiente de los gobiernos. No somos representantes de nuestros países, sino funcionarios públicos comunitarios que actuamos siempre para salvaguardar los intereses de la integración y los derechos, por supuesto, de los países y los ciudadanos en el ámbito comunitario. Las decisiones y las resoluciones de estos órganos de integración son obligatorias y vinculantes. Además, son de aplicación inmediata y de eficacia directa. Usted sabe muy bien que un tratado internacional, por ejemplo, para ser vinculante en el Estado plurinacional, tiene que ser incorporado al ordenamiento jurídico nacional, pasa por el proceso de suscripción, luego de aprobación, podrá tener un control previo de constitucionalidad, finalmente se ratifica y entrará en vigencia. Sin embargo, las normas andinas son aplicables de manera inmediata desde que son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y esto sucede en el territorio de los 4 países miembros. Cuando decimos que las normas andinas, que son el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal, las decisiones del CAMBRE, las decisiones de la Comisión y las resoluciones de la Secretaría, todo ese ordenamiento jurídico, cuando decimos que tiene eficacia directa, significa básicamente que una vez que entran en aplicación en los 4 países, sus destinatarios, fundamentalmente los ciudadanos andinos, pueden acudir directamente ante las autoridades nacionales para exigir el respeto y la protección de los derechos reconocidos en la normativa andina. Además, la norma andina prevalece sobre la norma nacional. ¿Qué sucede si en algún caso hay una antinomia, una contradicción entre una norma nacional y una norma andina? La norma andina prevalece y en el caso concreto de la autoridad administrativa o el juez debe dejar de aplicar la norma nacional para aplicar preferencia o preeminencia a la normativa andina. Otro elemento fundamental, además de los Estados miembros y de las instituciones del sistema, los particulares, personas naturales y jurídicas, son destinatarios de las normas andinas. Tienen derechos reconocidos en las normas andinas y es por eso que pueden acudir ante sus autoridades para la defensa de estos derechos. Y finalmente, otro elemento que hace la supranacionalidad es la existencia de un tribunal de justicia permanente al cual pueden acudir tanto los países miembros como los particulares para exigir la defensa de los derechos que están reconocidos, por supuesto, en la normativa comunitaria. Si nosotros afirmamos que la comunidad andina es una comunidad de derecho que cuenta con un ordenamiento jurídico autónomo y vinculante, es esencial contar con mecanismos que permitan garantizar la eficacia de esta norma jurídica. Ustedes saben muy bien que las normas jurídicas son eficaces tanto en la medida que se cumplan sus disposiciones como en la medida que existan mecanismos de solución de controversias a los cuales se puede acudir para reclamar el efectivo cumplimiento de estas normas jurídicas. Y para eso está la acción de incumplimiento, que es una de las competencias del Tribunal Andino. Esta acción es jurisdiccional, esencialmente contenciosa, y como ustedes pueden apreciar, está destinada a garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración. Y para ello el tribunal, cuando se demande el incumplimiento de un país, va a verificar si el país demandado está cumpliendo con sus compromisos y con las obligaciones que ha asumido en calidad de país miembro de la comunidad. ¿Dónde están estas obligaciones? Naturalmente previstas en todas las normas que componen el ordenamiento jurídico de la comunidad. Pueden ser controversias entre países. El país A demanda al país B. La Secretaría General de la CAN tiene la obligación de velar por el efectivo cumplimiento de la norma andina y también de oficio puede demandar a un país por un supuesto incumplimiento. Y lo más importante, también los particulares podrían demandar a su propio Estado o a otros países miembros por el presunto incumplimiento de la norma. Y fíjense ustedes que los países no solo establecieron estas obligaciones en la norma andina, sino que en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, los países se comprometieron a respetar este principio de cooperación leal. ¿Y qué significa? Básicamente asumieron de manera voluntaria que están obligados a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento andino.
Pero además también los países decidieron comprometerse a no adoptar ni emplear medida alguna que de alguna forma sea contraria o que dificulte la aplicación de la norma andina. Fíjense ustedes la amplitud del compromiso que hicieron los países desde 1979 con la suscripción del Trato de Creación del Tribunal. ¿Cuáles son las conductas que pueden ser objeto de censura? Es decir, ¿de qué manera un Estado puede incumplir la norma andina y eventualmente ser demandado ante el Sistema Andino de Solución de Controversias? Estas conductas están descritas en el artículo 107 del Estatuto del Tribunal y básicamente la expedición de una norma interna que sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario puede configurar un incumplimiento. Por ejemplo, en la Comunidad Andina tenemos asegurada la libre circulación de mercancías. Una norma nacional que de alguna manera restringe o dificulte importaciones podría configurar un incumplimiento. Tenemos requisitos específicos para la comercialización de herbicidas, de productos cosméticos. Si un país establece requisitos adicionales para la comercialización de estos productos a través de una norma nacional, podría configurarse un incumplimiento de parte del país. Pero fíjense que además la no expedición de normas que den cumplimiento al ordenamiento andino también puede configurar un incumplimiento. A manera de ejemplo, tenemos normas andinas que regulan la seguridad social. Un trabajador colombiano que ha trabajado en Colombia puede trabajar luego en Ecuador, en Perú, llegar a Bolivia y jubilarse en Bolivia. Sus cotizaciones tendrían que ser compensadas y podría obtener el beneficio de la jubilación en Bolivia. Pero para esto, la norma andina dispone que cada país establezca un reglamento para los mecanismos de compensación. Si un país no ha reglamentado esta posibilidad, esa falta de reglamentación nacional configuraría un incumplimiento de la norma andina. Pero en ese caso particular, el propio tribunal en un caso ha señalado que la omisión del legislador nacional no puede ser un óbice para el efectivo ejercicio de este derecho de seguridad social en la comunidad andina. Y además, fíjense ustedes que la norma establece que la realización de cualquier acto o inclusive una omisión de parte del Estado puede configurar un incumplimiento. Vale decir, un acto administrativo que contraríe la norma andina puede configurar un incumplimiento, sí. Una sentencia judicial que tenga un criterio diferente a la norma andina o a la jurisprudencia del tribunal también podría configurar un incumplimiento. En un caso que recibimos de la República de Perú hace muchos años, inclusive un dictamen técnico no vinculante de la Autoridad Tributaria Nacional, sobre la base del cual se habían iniciado procedimientos administrativos sancionatorios, fue considerado por el tribunal como un incumplimiento del país. El país dejó sin efecto estos criterios jurídicos y se dejaron sin efecto los procedimientos administrativos sancionatorios. Y en el caso de las omisiones, hubo un caso hace muchos años acá en la República del Ecuador, que había un conflicto entre los transportistas de Ecuador y de Colombia, y los transportistas ecuatorianos no dejaban ingresar a los transportistas colombianos. En ese caso, fíjense ustedes, era una conducta de ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, el tribunal declaró el incumplimiento del Ecuador por la omisión en asegurar el libre tránsito de transportistas. Entonces, vean ustedes que es una amplia gama de conductas la que puede configurar un incumplimiento. Además, después de esta conferencia, ustedes van a escuchar del magistrado Rafael Vergara sobre la interpretación prejudicial. Simplemente les digo que cuando deba solicitarse una interpretación prejudicial o cuando se solicitó y no se la aplicó debidamente, también se puede configurar un incumplimiento. Es decir, si un juez está obligado a solicitar la interpretación y no lo hace, puede configurar el incumplimiento del país. También, si consulta, pero no aplica debidamente una interpretación prejudicial. ¿Quiénes pueden iniciar la acción de incumplimiento? ¿Quiénes tienen legitimidad activa? Ya lo decía antes, la Secretaría General de Oficio, los países miembros y los particulares. Siempre y cuando los particulares sean afectados en sus derechos subjetivos o tengan un interés legítimo que está afectado por el incumplimiento de un Estado. Además, vale la pena señalar que los particulares tienen dos vías alternativas y excluyentes, dos vías paralelas. Frente al incumplimiento de un país, bien pueden iniciar la vía nacional en la acción que corresponda y el juez, antes de resolver, hará una consulta prejudicial al tribunal, o bien pueden activar directamente el mecanismo andino de solución de controversias, primero ante la Secretaría General de la CAN y luego ante el Tribunal Andino. En la comunidad andina, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema interamericano, no existe la subsidiariedad, vale decir, no se debe agotar la vía nacional para irse a la vía comunitaria. Se puede elegir. Lo que no se puede hacer naturalmente es iniciar la acción por las dos vías. El particular tendrá que elegir.
Cuando hablamos del interés legítimo de una persona natural, no se trata de que pruebe un interés personalísimo en el sentido de que sea un interés individual y exclusivo, pero debe probar que de alguna manera el incumplimiento del país está afectando alguna órbita de acción o a una situación jurídica particular. Esta afectación que demanda el particular tiene que ser concreta, real y directa, no puede alegar una afectación en abstracto, y si bien existe un plazo de caducidad para iniciar la acción de incumplimiento, se recomienda naturalmente que esta acción se demande de manera oportuna y se actúe con celeridad. La acción de incumplimiento ya en el trámite se divide en dos fases. Una fase prejudicial que tiene que tramitarse ante la Secretaría General de la CAN, que se puede iniciar, como decía, de oficio o a solicitud de parte mediante la presentación de un reclamo, sea por parte del país, sea por parte de un particular. Con la nota de observaciones, si es de oficio, o con el reclamo, si es instancia de parte, la Secretaría notifica al país miembro objeto de la demanda de incumplimiento. El país tiene 60 días para presentar su escrito de contestación y dentro de estos 60 días se debe celebrar además una reunión informativa. Eventualmente se puede solicitar la participación de expertos o se puede declarar la confidencialidad de lo actual. Vencido el plazo de 60 días, la Secretaría tiene 15 días hábiles para emitir un dictamen que tiene que ser motivado, un dictamen que es una opinión técnica no vinculante de parte de la Secretaría General, en la que la Secretaría General va a establecer su posición sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones por parte de un país. Frente a este dictamen no cabe recurso de apelación, simplemente se puede solicitar eventualmente la aclaración del dictamen. Vencida la fase prejudicial, podría iniciarse la fase judicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ustedes ven que el trámite está dividido en 5 partes que vamos a ir viendo una a una. Lo primero que hace el tribunal es verificar que estén presentes los presupuestos de procedencia de la acción. Vale decir, el primer presupuesto es que haya culminado la fase prejudicial. No se puede iniciar la judicial sin haber culminado la fase prejudicial. ¿Cómo se acredita la culminación de la fase prejudicial? Se puede acreditar con la emisión del dictamen. Vamos a suponer que se emite un dictamen, el dictamen es de incumplimiento y el país, pese a que ha sido declarado en incumplimiento, no retorna a un estado de cumplimiento, persiste el incumplimiento, se puede iniciar la acción. ¿Qué sucede si el dictamen es de cumplimiento? La Secretaría General considera que el país demandado está cumpliendo sus obligaciones. De igual manera, el reclamante puede iniciar la fase judicial. Y también se considera vencida la fase prejudicial si han transcurrido 75 días desde la presentación del reclamo sin pronunciamiento de la Secretaría para el tribunal y de acuerdo con la norma también se considera agotada la fase prejudicial. Lo segundo que evalúa el tribunal es que exista la suficiente congruencia y unidad de objeto de la acción entre el reclamo que se presentó, el dictamen que se emitió, si es que existe, y la demanda ante el tribunal andino. Lo que se quiere evitar es que se demande en la Secretaría por la conducta A y en el tribunal por la conducta B, o que se demande el incumplimiento del artículo 1 y en el tribunal se demande el incumplimiento del artículo 2. Tiene que ser la misma conducta que se demanda en ambas instancias y naturalmente se tiene que demandar el incumplimiento de la misma norma. Es interesante señalar que en la acción de incumplimiento se pueden solicitar medidas cautelares y que el tribunal eventualmente en medida cautelar puede decretar la suspensión provisional de la medida infractora, eventualmente de una ley nacional hasta que se resuelva el proceso. En 2 ocasiones en procesos iniciados contra Venezuela en el año 2002 cuando era miembro, se declararon medidas cautelares. Para esto tienen que probarse obviamente el FOMO Bono Iuris y el periculum in mora, es decir, tiene que probar que existe un derecho que debe ser tutelado y que la demora del juicio puede acarrear perjuicios irreparables o de difícil reparación. El trámite judicial en el tribunal es bastante sencillo. Una vez que se determina la procedencia de la acción, se analiza la admisibilidad, los requisitos generales, identificación del demandante, del demandado, de la conducta, fundamento de derecho, etc., y requisitos específicos que tienen que ver, en el caso de los particulares, con acreditar, por ejemplo, la afectación al derecho subjetivo, una declaración jurada de que no han iniciado una acción similar en la vía nacional, etc. Se admite a trámite, se corre traslado y el país miembro tiene 40 días para presentar la contestación y eventualmente puede plantear excepciones previas. Si plantea excepciones previas, por ejemplo, falta de jurisdicción, falta de competencia, falta de objeto de la demanda, sustracción de la materia, etc.,
El tribunal corre traslado de las excepciones previas y se pronuncia después de recibir la contestación de parte del accionante. Obviamente, el tribunal, si declara fundadas las excepciones previas, puede concluir el proceso. Si las declara infundadas, continúa, se abre si corresponde un periodo probatorio, se convoca una audiencia pública donde las partes pueden expresar por vía oral, y en tiempos de pandemia hemos celebrado audiencias por vía telemática, así como estamos trabajando el día de hoy, y en esta audiencia las partes pueden presentar sus alegatos. Finalmente, existe al margen de los alegatos orales que presenten en la audiencia, un tiempo corto de 8 días para que planteen sus alegatos de forma escrita, y finalmente el tribunal va a emitir una sentencia. Y en la sentencia el tribunal se va a pronunciar sobre el estado de cumplimiento del país en relación con las obligaciones comunitarias. Básicamente puede declarar el incumplimiento de un país o declarar que el país está cumpliendo con sus obligaciones. Lo que es importante señalar es que la sentencia del tribunal tiene fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada. Tampoco existe una segunda instancia, es una instancia única, y la sentencia no requiere homologación, no requiere exequatur y se aplica de manera directa en el territorio de los 4 países miembros. Si un país ha sido declarado en incumplimiento, tiene 90 días para adecuar su conducta a la decisión del tribunal. Y en la mayoría de los casos así ha sucedido. De todos los casos en los que el tribunal ha declarado el incumplimiento de un país, cerca de 70 casos a lo largo de la historia, de las más de 130 acciones que se han demandado, en la mayoría de los casos los países notifican durante el plazo de 90 días que han dado cumplimiento a la sentencia del tribunal. En el caso de los particulares, además, si un particular es el que demandó, la sentencia del tribunal que establece la responsabilidad internacional del Estado es un título legal y suficiente con el cual pueden acudir al juez nacional para eventualmente reclamar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Y ya para terminar, ¿qué sucede si eventualmente un país que ha sido declarado en incumplimiento luego no cumple la sentencia del tribunal y está en desacato de la sentencia? Pues para eso existe el procedimiento sumario. El tribunal, vencidos los 90 días, si no ha tenido noticias sobre el cumplimiento de su sentencia, de oficio le notifica un pliego de cargos al país y el país tiene 40 días para justificar y para demostrar que está cumpliendo la sentencia o eventualmente justificar por qué no la está cumpliendo. Con estos descargos el tribunal evalúa y si el país está cumpliendo la sentencia, se archiva el procedimiento sumario, y si no, si el tribunal verifica que hay una situación de desacato, así lo declara mediante una providencia judicial, declara en desacato al país y con posterioridad le consulta a la Secretaría General de la CAN qué sanciones podría autorizar para ese país que está en desacato de la sentencia. Inclusive puede haber una audiencia para conversar sobre las posibles sanciones. El tribunal no puede aplicar sanciones de manera directa. En la Unión Europea, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, ante el desacato de sus sentencias, puede establecer multas diarias para el país. En la Comunidad Andina eso no sucede. En la Comunidad Andina lo que puede hacer el tribunal es autorizar a que otros países impongan sanciones al país que se encuentra en desacato. ¿Qué tipo de sanciones? La suspensión de las ventajas del Acuerdo de Cartagena. Básicamente lo que se ha autorizado a lo largo de la historia es, por ejemplo, el cobro de aranceles. Si una ventaja de la Comunidad Andina es la libre circulación de mercancías sin pagar aranceles, una sanción puede ser que se autorice un país a cobrar aranceles a otro país. No es el mejor mecanismo, pero como ya les mencionaba, más allá de la inexistencia de una posibilidad de sanciones, los países han sido bastante, digamos, respetuosos de la jurisprudencia del tribunal, de las sentencias del tribunal, y en la mayoría de los casos han cumplido con las sentencias. Yo les agradezco mucho por su atención y esto es lo que tengo que compartir con ustedes sobre la Comunidad Andina y la acción de incumplimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una brillante exposición que estuvo a cargo del presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, doctor Gustavo García Brito, en el curso internacional Sistema Andino de Solución de Controversias. Con carácter previo a presentar a nuestro siguiente expositor, una importante recomendación, por favor, para todos los participantes. No es necesario registrar su nombre en el chat, porque no se tomará en cuenta como registro de asistencia. Solo a quienes tengan el registro en el link que será enviado 20 minutos antes de la conclusión de la última exposición.
preguntas también podrán ser formuladas a la conclusión del total de las exposiciones correspondientes a la jornada de hoy. Finalmente, también decirles que el curso también se está transmitiendo por la plataforma del Tribunal Supremo de Justicia. A continuación, la hoja de vida de nuestro siguiente expositor. Se trata del doctor Hugo Gómez, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Perdón, es el doctor Luis Felipe Aguilar. Mil disculpas. Nuestro siguiente expositor es el doctor Luis Rafael Vergara. Él es magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la misma Casa Superior de Estudios y con reconocimiento académico al mérito judicial, diplomado en acción de tutela, becario del Aula Iberoamericana del Poder Judicial Español, Derecho Laboral Coruña, Galicia. Actualmente magistrado principal por la República de Colombia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresidente de la misma corporación en el año 2018 y magistrado suplente el año 2016. Ejerció el cargo de presidente del Consejo de Estado de la República de Colombia, miembro de los consejos de gobierno judicial y superior de la carrera notarial y de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en el año 2015, presidente sección segunda del Consejo de Estado, consejero de Estado de la sección segunda, asuntos administrativos laborales desde el año 2008 al 2016, delegado por la República de Colombia ante la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Ginebra, Suiza, el año 2012 y 2014. Desempeñó la presidencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la sección segunda, asuntos administrativos laborales, presidente del Tribunal Administrativo Sucre, magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre el año 1989 a 1995, abogado, asesor y jefe del Departamento Administrativo y de Contratos de la Empresa de Energía de Bogotá, jefe de la división, secretario general y director regional del extinto Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, secretario privado del ministro de Agricultura, presidente del Colegio de Abogados Ambientalistas de Colombia y abogado consultor RCTV y FONADE, docente en varias ciudades de Colombia de las cátedras a nivel de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho Laboral Administrativo, Función Pública, Derecho Procesal Administrativo, Práctica Forense Administrativa, Teoría del Estado en distintas universidades y docente orientador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por más de 25 años. Autor y coautor de diversas publicaciones e investigaciones en la República de Colombia y conferencista invitado en múltiples eventos nacionales e internacionales. Autor de obras individuales tales como Aportes jurisprudenciales, Derecho Administrativo Laboral y Acciones Constitucionales, Bogotá 2016, Tratado de Derecho Procesal Andino, editorial Tirant Lo Blanche, entre otras, así como varios artículos y obras colectivas. Esa es la hoja de vida de nuestro siguiente expositor. Se trata del doctor Luis Rafael Vergara con el tema La interpretación prejudicial. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, permítanme presentar un cordial saludo a todos los asistentes a este evento, especialmente a los miembros de la Judicatura Departamental de Cochabamba, a su presidente, a los magistrados, a los jueces, a los funcionarios y abogados, a los profesores y estudiantes, en fin, a todos sin excepción que nos acompañan virtualmente esta noche. Por supuesto, también presento un cordial saludo al presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, doctor Gustavo García Brito, un digno representante de esta estimada nación boliviana, a mis compañeros magistrados presentes y a los funcionarios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aquí presentes. Igualmente, quiero agradecer a los organizadores de este evento por su gentil invitación a participar en él. Y para eso, pues empezaré
a disertar en los 20 minutos que se me ha asignado de una forma coloquial de lo que es la interpretación prejudicial andina. A ver, en los primeros años del Acuerdo de Cartagena, no se contempló la necesidad de establecer un control jurisdiccional o un mecanismo de solución de controversias. No obstante, la evolución de la integración andina y algunas diferencias que se presentaron entre los países miembros crearon la necesidad de establecer un tribunal internacional con carácter jurisdiccional que fuese comunitario y con facultades supranacionales, lo cual aconteció, como dijo el doctor García Brito, con el devenir del tiempo, con la expedición el 28 de mayo de 1979 del Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, como fue su denominación original, Tribunal del Acuerdo de Cartagena. Posteriormente, en agosto de 1969, se produce una modificación al Tratado de Creación del Tribunal con el protocolo de esta ciudad a la que asistimos virtualmente, con el protocolo de Cochabamba, donde se le colocó el nombre bajo el cual gira hoy en día nuestro control jurisdiccional de la Comunidad Andina, como es Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de hacer una serie de modificaciones sustanciales a toda la parte procesal, sustancial y formal del derecho andino en materia de procedimientos. Este organismo internacional que se ha creado va a cumplir una importante misión, como es, primero, darle una estabilidad jurisprudencial a las sentencias en toda la subregión andina, además de servir de mecanismo de resolución de controversias y, por supuesto, has jugado un papel importantísimo en la supervivencia de la Comunidad Andina de Naciones, como vamos a pasar a observar. Para la viabilidad de los tratados o de los acuerdos, de los procesos de integración, no resulta adecuado que cada país miembro maneje los asuntos comunitarios, especialmente los de carácter económico, con un criterio jurídico diferente, como se diría coloquialmente, dentro de su leal saber y entender, porque de ser así, la atomización y la dispersión pondrían en riesgo precisamente la unidad que la integración persigue. El manejo de las actividades comerciales requiere certeza jurídica. Por ello, estos países miembros de la CAN cedieron al Tribunal Andino facultades supranacionales, las que resultan establecidas, como aquí se dijo en alguna oportunidad, en hacer prevalecer el derecho comunitario sobre las normas internas de cada país, y además para que las normas tengan un efecto inmediato y simultáneo en toda la subregión. Eso quiere decir ni más ni menos que una vez se expide la decisión andina, bien por parte del CAN, bien por una autoridad judicial, tiene efectos inmediatos en los 4 países de la subregión, sin necesidad de trámites de secuator, sin necesidad de formalismo. Esas facultades dan esa posibilidad de que entren en vigor simultáneamente en los 4 países las decisiones y el derecho comunitario andino. Igualmente, resultan reflejadas esas facultades supranacionales en las competencias o en las facultades que tiene el tribunal, como son las acciones de nulidad de que habló el doctor García, de incumplimiento, el recurso por omisión, la acción laboral, los procesos arbitrales, pero principalmente en la denominada interpretación
prejudicial que obliga a los países miembros simplemente a seguir una sola jurisprudencia. Si a mí me dicen que resuman qué es una interpretación prejudicial, simplemente les diría que es un mecanismo por medio del cual la comunidad andina coloca una sola jurisprudencia obligatoria para todos los 4 países de la subregión. Muy bien. ¿Y por qué? Siempre ha sido un viejo anhelo o una vieja aspiración de nosotros, los viejos jueces o magistrados, que respetando la diversidad de criterios en el mundo jurídico y en las visiones particulares de cada quien, que exista una posición unificada sobre determinados puntos de derecho para que los jueces y tribunales y para que el ciudadano de a pie no le toque una jurisprudencia en cada despacho público o en cada juez o en cada juzgado donde acuda o en cada ventanilla, como sucedía en Colombia, que en cada ventanilla de Colpensiones existía una jurisprudencia diferente. Pues bien, la interpretación prejudicial busca precisamente eso, acabar con la atomización de la jurisprudencia, la atomización de la sentencia, buscando una sola jurisprudencia. Y esa vieja aspiración, ustedes saben, como jueces que son, se ha traducido en figuras que hemos llevado en muchos estatutos de procedimiento para buscar esa unidad jurisprudencial. Y entonces hemos pensado en el precedente judicial obligatorio. Hemos pensado en la teoría del acto aclarado. Hemos pensado en la teoría del acto claro. Hemos pensado en el recurso de extensión de jurisprudencia. Hemos pensado también en el recurso de unificación de jurisprudencia. Esa ha sido una vieja batalla que hemos tenido siempre todos los jueces y que lo que se busca es que beneficie al ciudadano de a pie, al ciudadano de la calle, que no puede existir que un juzgado le digan una cosa y en el juzgado del otro lado le digan otra cosa. Siempre tiene que haber una unidad. Pero para que el operador judicial colectivo, yo siempre he sido un juez colectivo o plural, no resulta fácil en algunas oportunidades tener una sola visión sobre un determinado punto o tema de carácter jurídico. Toda vez que cada magistrado, cada juez, a pesar de sus destrezas, a pesar de sus estudios, a pesar de sus capacidades profesionales, tiene una cosmovisión diferente del mundo y de la vida, por supuesto. Tiene distintos valores éticos y morales. Provienen de escuelas de derechos diferentes. Tiene una particular manera de analizar y de interpretar las cosas. Tiene unas costumbres regionales diferentes. Tiene unas concepciones filosóficas que nos hacen distintos y unas creencias religiosas que son totalmente disímiles de un juez a otro. Y cuando se trata de juez plural, eso se da, o juez colectivo, eso se patenta en debida forma un poco más. Y en fin, cada juez, dentro de su particular forma de interpretar y aplicar el derecho andino, puede tener una concepción diferente sobre la propiedad intelectual, sobre el ámbito del nombre comercial, sobre el derecho marcario, sobre los derechos de autor y tantas otras materias que se estudian y se manejan en la comunidad andina. En esa misma dirección, cada Consejo de Estado, cada Corte Suprema, cada tribunal departamental, cada tribunal contencioso, cada tribunal superior y, en fin, cada juez nacional o interno tienen su propio y respetable criterio sobre un tema de derecho. Pero, en estos casos, para que la integración comercial funcione y sea viable, es necesario una concepción
única y uniforme, que le dé garantía y seguridad a los comerciantes, a los inversionistas, a los negociantes en todas sus actividades en las diferentes partes de la región. En esas circunstancias no sería adecuado, por ejemplo, que un juez de la ciudad de Guayaquil determinara que mediante sentencia que la protección del nombre comercial se extiende solamente a la provincia del Guayas. La provincia del Guayas es una especie de departamentos. Creo que en Colombia y en Bolivia se habla de departamentos. Y otro juez a su turno, el Tribunal Superior de Bogotá, definiera que esa misma protección del nombre comercial comprendiera todo el territorio de la República de Colombia. No puede haber esa dicotomía, porque el riesgo en que se colocarían los capitales y las actividades de las personas sería supremamente complejo y difícil de manejar. Las reglas comerciales deben ser únicas y no cambiantes en cada escenario en que se ejecute y se desarrolle el mercado común, porque de otra manera el riesgo que corren las inversiones sería alto y peligroso, y la inestabilidad política y jurídica ahuyenta los capitales y los negocios transnacionales. Fíjense ustedes el caso de Uber, que no podía ser resuelto por cada juez o cada tribunal de la Unión Europea. Solamente fue resuelto por un solo tribunal, por el Tribunal de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Y él definió que evidentemente los Uber deben cumplir las mismas condiciones, los mismos requisitos que cualquier transportador público, que cualquier persona que maneja un taxi. Tienen que tener los mismos requisitos y las mismas condiciones, porque evidentemente es lo que ellos hacen al fin y al cabo, es un transporte público. Así que de esa manera se solucionó el problema. Un solo tribunal decidió cuál era la suerte de Uber. Pues bien, esa es la misma filosofía que se aplica en esta comunidad andina. La seguridad jurídica en los procesos de integración se consigue entonces, porque se preguntarán, bueno, ¿para qué todo este rollo y toda esta cháchara que dice el doctor Vergara aquí? Pues precisamente porque la seguridad jurídica, la unidad jurisprudencial de la región y de la subregión andina se consigue por medio de la interpretación prejudicial andina, realizada en forma única y armónica por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de esa figura. Ahora veamos someramente cuáles son algunos objetivos de la figura. A ver, el objetivo principal, como dijimos, de la interpretación prejudicial es asegurar la aplicación del derecho andino en forma uniforme y coherente en los Estados miembros, en todos los Estados miembros, porque de otra manera, como dijimos, si se deja al arbitrio que cada juez nacional haga una interpretación comunitaria, la atomización, el fraccionamiento y las contradicciones podrían acabar con el proceso de integración regional, que es al fin y al cabo lo que se persigue. Así pues, la interpretación prejudicial no es más que una actuación o un procedimiento que se realiza en el curso de un proceso judicial que adelanta a un juez nacional, en el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa con carácter obligatorio su concepto sobre la forma de interpretar y de aplicar determinadas normas de derecho comunitario. En otras palabras, no se trata procesalmente hablando de una acción judicial, sino de una actuación, de un mecanismo o cuestión prejudicial que se desarrolla dentro de otro proceso que adelantan un tribunal, una corte o un juez nacional, y en la cual interviene
incidentalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para decir sus conceptos sobre cómo debe aplicarse o no una determinada norma de derecho marcario, de derecho de propiedad intelectual, de tantas materias que se manejan dentro de la subregión. Muy bien, entonces en última podríamos decir también que la interpretación prejudicial es un mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el juez internacional comunitario, dentro de un sistema donde se entrelazan y se delimitan competencias en el marco del acuerdo de integración, en el que se hace una interpretación uniforme y coherente de la normatividad andina, donde no existe una estructura jurisdiccional jerárquica. Nosotros no somos jerarquía de nadie, ni de los jueces colombianos, ni de los jueces bolivianos, ni de nadie. Solamente hacemos una labor de cooperación comunitaria en que la rama judicial de los estados asociados se van a convertir en vocera del derecho comunitario en cada país miembro. En otras palabras, los jueces bolivianos, los jueces colombianos se convierten en voceros a través de la interpretación prejudicial, en voceros de ese derecho comunitario andino en cada uno de sus países, sin que exista ninguna jerarquía, simplemente una cooperación entre los dos jueces, entre el juez nacional y el juez internacional. ¿Para qué? Para mantener una integración sólida, coherente y uniforme. Eso es lo que se busca al fin y al cabo. Y se trata de unas competencias bien delimitadas. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreta la norma comunitaria de una manera objetiva, abstracta, general, al paso que el juez nacional le corresponde entonces aplicar el derecho en el caso concreto que se encuentra planteado en la jurisdicción nacional de cada país. Es decir, que la actuación del Tribunal de Justicia se limita solamente a la interpretación de las normas comunitarias de manera objetiva. Nosotros no calificamos los hechos, nosotros no valoramos las pruebas, ni tampoco interpretamos normas nacionales. Ni tampoco nos referimos al caso concreto. Ese punto es de competencia del juez nacional. Simplemente nosotros hacemos un esquemático discurso de hermenéutica judicial de una forma general y abstracta con el fin de guiar en esa cooperación que tenemos a los jueces internos de cada país. Ahora vean, para finalizar veamos algunos aspectos procedimentales porque ya creo que se me acabaron los 20 minutos. Primero, ¿quién tiene el derecho de pedir la legitimación por activa? ¿Quién pide? ¿Quién puede pedir la IP? Por lo general, la IP la pide el juez nacional, el juez que conoce del caso. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha extendido por vía jurisprudencial que también lo pueden hacer las autoridades administrativas con o sin funciones jurisdiccionales. En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, como es el caso del Indecopi en el Perú, como es el caso del CENAPI en Bolivia y el CENAPI y el IEPI en el Ecuador. Estos tribunales, igualmente los tribunales de arbitramiento, cuando manejen ese tipo de normatividad, deben también solicitar la interpretación prejudicial al tribunal andino. Ahora bien, ¿cuándo procede? No todas las veces procede la interpretación prejudicial. El juez nacional debe requerir y enviar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar cuando conozca de asuntos sobre la aplicación y cumplimiento del derecho comunitario. Es decir, debe advertirse que el juez no está obligado a solicitar automáticamente la interpretación
prejudicial cuando las partes se lo pidan, sino que tiene que verificar y hacer un análisis ponderado de si para resolver ese caso concreto que tiene a su disposición es necesario y fundamental decidir sobre la interpretación de una norma de derecho comunitario. Si no existe la viabilidad de interpretar una norma de derecho comunitario, el juez debe abstenerse a solicitar la IP ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ahora bien, existen dos clases de consultas de interpretaciones prejudiciales. Una, interpretaciones prejudiciales. Una que se llama facultativa y es la que puede hacer un juez nacional que está sujeto a un recurso ulterior, es decir, el juez que conoce el proceso en primer grado, el juez, la autoridad administrativa o el tribunal arbitral. En este caso, no hay necesidad de suspender el proceso, sino que puede seguir adelante, inclusive el juez puede dictar sentencia, cuando es facultativa. Pero si es obligatoria, la interpretación prejudicial, que es aquella que se solicita cuando el proceso es de única o de última instancia o no existen recursos ordinarios, sino solamente recursos extraordinarios como la casación, como la revisión, etcétera, etcétera. Y aquí sí se suspende el proceso hasta tanto llegue el concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Las consecuencias jurídicas, ya lo advertía el doctor García Brito, cuando la interpretación prejudicial es obligatoria para el juez nacional y se omite o no la cumple, puede generar la nulidad de todo lo actuado, inclusive de su sentencia, como ha pasado en diversas oportunidades. Cuando la consulta es obligatoria y igual el pronunciamiento del tribunal se convierte en un presupuesto procesal de la sentencia y su desconocimiento constituye una violación al debido proceso. Los jueces nacionales que soliciten la interpretación prejudicial deben acatarla obligatoriamente al fallar los asuntos y a su cargo y enviar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una copia de la sentencia para el control respectivo. En caso de que no se cumpla o de que se omita, hay la posibilidad de intentar dos acciones. Bien podría ser la nulidad o bien podría ser la acción de incumplimiento. El Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su artículo 55, establece claramente que el juez que conozca del proceso deberá adoptar la sentencia de interpretación prejudicial. Es decir, que la interpretación o la consulta no es un simple dictamen, ni un mero concepto sin efecto obligatorio alguno, sino que se repite, tiene fuerza obligatoria, de manera que el juez nacional debe adoptar la interpretación del tribunal sin ningún tipo de discusión. Ahora, ¿cuándo se solicita? Ya para terminar los puntos. Se puede solicitar al momento antes de la sentencia, de mérito o de fondo. Sin embargo, lo ideal es cuando ya esté trabada la relación jurídica procesal, cuando ya haya habido alegatos de conclusión o se hayan surtido de pronto las pruebas, con el fin de que el juez comunitario, el juez internacional, pueda ver con claridad las dos caras de la medalla. Porque el juez internacional, si así no se pida como solicitud de interpretación, si ve que algunos aspectos pueden ser necesarios para decidir la controversia, en forma oficiosa lo puede hacer. De oficio puede solicitar la interpretación sobre algunos puntos que no fueron solicitados en la propuesta. Ahora bien, aquí hablaban el presidente del Tribunal Departamental de Cochabamba, hablaba de la agilidad y de la rapidez
con que a veces es necesario manejar este trámite de interpretaciones prejudiciales y no le falta razón. Por eso en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunque es un tribunal que para todos los tribunales que yo he estado dentro de mis tantos años, es uno de los tribunales más rápidos y más ágiles que hemos tenido, pero queremos precisamente darle mucha mayor agilidad y mucha mayor que la respuesta sea pronta y efectiva. Y así que por eso en este año, el año pasado, se hizo una propuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la cual se solicita que se incluya dentro del sistema judicial andino la obligatoriedad del precedente judicial. Es decir, eso es lo que ustedes a veces llaman la teoría del acto aclarado. Es decir, que si existen ya sentencias anteriores sobre los mismos hechos y sobre las mismas normas que se solicitan, pues se puede aplicar directamente por el juez nacional, por el mismo juez nacional, o esa sentencia que ha sido dictada o pronunciada con anterioridad por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin la necesidad de que tenga que venir hasta la ciudad de Quito para que volvamos a decirle lo mismo que le dijimos en la sentencia número tal, de fecha número tal. Entonces, esa es en las manos del doctor García y en las manos de la sala plena del tribunal se hizo esa propuesta, que se hiciera posible o viable, porque actualmente no lo es. Actualmente no es viable dentro del sistema judicial andino ni la teoría del acto aclarado, ni la teoría del acto claro, ni el precedente judicial, ni recurso de unificación, ni nada. Ningún tipo de cuestión de eso. Y eso hace que, a pesar de que somos un tribunal rápido, 2, 3, 4, 5 meses, estamos dando respuesta efectiva, cuando yo estaba en tribunales y en cortes grandes que se pueden demorar 4 o 5 años con un expediente, aquí la respuesta es antes de un año. Pero queremos hacerlo más efectiva y por eso se ha solicitado que se incluya en el sistema judicial andino la obligatoriedad del precedente. Y obviamente con algunos controles por parte del tribunal para que se mantenga siempre una jurisprudencia única y uniforme. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta en la medida de mis posibilidades estoy aquí para responder. Muchas gracias en todo caso a todos por su atención. En todo caso, los agradecidos, doctor, por su exposición, sin duda un tema por demás importante. Era el doctor Luis Rafael Vergara con el tema la interpretación prejudicial. A continuación, nuestro tercer expositor, no sin antes, por favor, la recomendación que ya habíamos realizado con anterioridad a todos quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, decirles, por favor, que solo minutos antes de la conclusión de la última exposición, estaremos publicando el link correspondiente para el registro de asistencia. Informarles también, por favor, que aquellas personas, nuestros participantes que deseen ya realizar algunas preguntas, podrán registrarlo ya en el chat, de manera que a la conclusión de la última exposición, nuestros estarán respondiendo a las mismas. A continuación, me permito presentar al doctor Luis Felipe Aguilar Feijó. Él es abogado por la Universidad del Azuay, magíster en Derecho Internacional y Política Económica por la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho con mención en Contratación Pública y especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha sido profesor invitado en la maestría en Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad San Francisco de Quito en el módulo de arbitraje del sector público. Ha formado parte del equipo de defensa del Estado ecuatoriano encargado de litigiar varios arbitrajes internacionales de inversión ante la Corte Permanente de Arbitraje,
la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, CIADI. Actualmente es secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Nuestro expositor, doctor Luis Felipe Aguilar, con el tema la acción de nulidad. Doctor, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, especialmente un afectuoso saludo a los magistrados del Tribunal Departamental de Cochabamba, a los funcionarios de dicha corte y a los abogados, las personas presentes en este evento. Y con mucho placer, y es para mí un honor también, además, compartir este momento, este foro con los señores magistrados de Justicia de la Comunidad Andina, su presidente, el doctor Gustavo García Brito, y el magistrado Luis Rafael Vergara Quintero. Bueno, para empezar, me voy a permitir compartir una presentación que tengo preparada. Bien, creo que la pueden ver. ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor, perfectamente. Sí, muchas gracias. Y disculpen por la demora en instalar, digámoslo así, la presentación. Bueno, les decía que les voy a hablar sobre la acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y para eso les planteo el siguiente contenido. Voy a dar unas pequeñas ideas preliminares en que espero darles alguna información sobre la naturaleza y también la actividad que realiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para hablar de las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Dado que la materia de esta exposición es la acción de nulidad, precisamente nuestro punto de referencia, nuestro punto con el cual el tribunal realiza el examen sobre la validez de las normas dentro de la acción de nulidad es precisamente el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Para luego entrar en dos puntos directamente sobre la materia, es decir, hablar sobre la acción de nulidad, hablar sobre su objetivo y su trámite, y también hablar sobre la acción de nulidad y las formas de control jurídico que se desarrollan dentro de este mecanismo. Pues bien, empecemos con las ideas preliminares. Quería decirles primero que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene por objetivo declarar el derecho andino y asegurar su interpretación y la aplicación uniforme. Precisamente esta última parte, la interpretación y la aplicación uniforme, es sobre lo que se ha referido el magistrado Vergara, la interpretación prejudicial. Y en la parte primera, aquella que declara el derecho andino, es aquella por la cual el tribunal tiene la capacidad para pronunciarse en las acciones de cumplimiento, en las acciones de nulidad y también en el recurso por omisión, que es una competencia que vamos a ver el día de mañana. Otro punto importante que les puede dar una idea sobre la actividad que realiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es que ha sido reconocida por expertos como la tercera corte internacional más activa del mundo. Está por detrás del Tribunal de la Unión Europea y la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea. También, para darles una idea de la actividad que tiene el tribunal, como dijo el magistrado García, el tribunal fue fundado en 1979, pero inició sus actividades en 1984. Tomando en cuenta la estadística, el número de casos que se han resuelto y se han recibido desde ese año, nos encontramos que, por ejemplo, en materia de interpretaciones prejudiciales hemos recibido 6.172 causas y resueltas 5.680. Ahora, también tenemos un importante número en acciones de incumplimiento, lo cual demuestra una confianza en el sistema de solución de controversias andino, pues tanto los países miembros como los particulares que son los que pueden activar este tipo de competencia, han recurrido en un número considerable al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para solicitar su pronunciamiento. Y centrándome en las acciones de nulidad, vemos que a lo largo de este periodo hemos recibido 78 causas y hemos resuelto 70 causas, con lo cual tenemos un número, realmente creo que es importante, de 6.422 causas recibidas y 6.076 causas resueltas. Bueno, esto como ideas preliminares.
Oh, bueno, perdón, disculpen. También quería, ya para entrar en materia sobre de la acción de nulidad, darles a conocer este gráfico, en el cual yo espero trasladar esta idea, que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, este ordenamiento que es vinculante y autónomo, como suele suceder, puede verse, puede ser objeto de controversias. Y cuando el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina existen actos contrarios a este, existen dos mecanismos. El primero, la acción de incumplimiento, en el cual los países miembros son los que los pueden activar, y el segundo, la acción de nulidad, en el cual son los órganos comunitarios los que pueden ser objeto de esta acción de nulidad, porque son estos órganos comunitarios como el CANREM, la Comisión o la Secretaría General, quienes son los generadores, los creadores de las normas o resoluciones que podrían estar en contra del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Bien, ahora el segundo punto que les quiero hablar es sobre las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Y aquí me quiero referir a clasificaciones que se hacen sobre el ordenamiento jurídico comunitario. Primero tenemos aquellas que son de efectos jurídicos generales, aquellas normas de efectos jurídicos generales, pero que nacen de las normas fundamentales, que están reconocidas en las normas fundamentales. Estas normas fundamentales también son llamadas de derecho primario o son constitucionales. ¿Por qué? Porque realmente son constitutivas de los organismos y de la comunidad andina como tal. Les hago notar que la primera que está en la pantalla es el Acuerdo de Cartagena y sus protocolos. Luego el Tratado de Creación y también tenemos como el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino. Todas estas tienen efectos jurídicos generales. Ahora bien, ¿cómo se denominan las normas? Las normas de la Comunidad Andina reciben el nombre de decisiones. Y los organismos legislativos, digamos, natos del Tribunal de la Comunidad Andina son el CANRE, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y la Comisión de la Comunidad Andina. Son ellos quienes pueden emitir decisiones. Decisiones que, como les decía, son leyes y tienen un efecto general. Ahora también debemos reconocer que existen de estas leyes, de estas normas fundamentales, existen normas derivadas, normas de derecho secundario, y en ellas podemos reconocer a las resoluciones de la Secretaría General y a los convenios de complementación industrial y otro tipo de disposiciones. Estas, en cambio, tienen efectos jurídicos generales o particulares, según corresponda. Otra clasificación que podemos hacer tomando en cuenta las fuentes del derecho primario, es decir, solamente aquellas fundamentales o constitucionales, podemos dividirles en aquellas que tienen fuentes típicas y atípicas. Fuentes típicas las encontramos, son el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Les explico también que el artículo 4 del Tratado de Creación de la Comunidad Andina contiene una lista aparentemente taxativa de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Es por esto que estas normas que están contenidas dentro de este listado reciben el nombre de fuentes típicas, pero también ha sido reconocido que existen fuentes atípicas, es decir, normas que aún así, que no están dentro de este listado en el Tratado de Creación, que obviamente han constituido órganos del Sistema Andino de Integración. El Sistema Andino de Integración es el sistema que aglutina a los distintos órganos e instituciones de la comunidad andina, a la institucionalidad andina. Y aquí tenemos, por ejemplo, como un ejemplo de fuente atípica, al Tratado de Creación del Parlamento Andino. Y, muy importante tomar en cuenta, todas las normas de derecho primario tienen efectos generales. Ahora bien, hablemos de las fuentes de derecho secundario, que son las normas de derecho derivado. También reconocemos fuentes típicas, que son las decisiones del CANRE y de la Comisión, las resoluciones de la Secretaría General y los convenios. Como les decía hace un momento, las decisiones del CANRE o de la Comisión tienen rango de ley. Y son las leyes andinas, las leyes comunitarias, mientras que las resoluciones de la Secretaría General son de dos tipos. Aquellas que constituyen reglamentos y como tales tienen efectos generales, y aquellas que tienen una naturaleza de acto administrativo en el sentido que conllevan efectos jurídicos particulares. Aquí también, para continuar dentro de este esquema de la misma clasificación, podemos reconocer como una fuente atípica las directrices del Consejo Presidencial Andino, los convenios sede entre los países, no están dentro de este listado, pero obviamente forman parte del sistema del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
las instituciones del SAI y el reglamento del Parlamento andino, porque ellos han tenido, por ejemplo, el Parlamento andino ha tenido la capacidad de emitir este reglamento y realmente sumarlo al ordenamiento jurídico como tal. Pues bien, sigamos. Vamos a entrar en materia. Esta es la acción de nulidad y lo que pretendo aquí es darles una idea sobre el objetivo y el trámite de la acción de nulidad. Para lo cual es importante lo que dije anteriormente con respecto a cuáles son los efectos que pueden tener cada una de las leyes, es decir, los efectos generales o los efectos particulares. Pues bien, ¿qué es la acción de nulidad? Es un instrumento procesal comunitario de control de legalidad de la actuación de los órganos comunitarios, los que les decía anteriormente, el CAMRE, la Comisión y la Secretaría General, que son los legisladores natos de la comunidad andina. CAMRE y Comisión tienen la capacidad de emitir leyes. La Secretaría General tiene la capacidad de emitir resoluciones. A veces estas tienen un efecto general y en otras ocasiones tienen efectos particulares. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Justicia cuando recibe una acción de nulidad? Debe analizar si el acto comunitario viola o no el ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Y si lo viola, declarará la nulidad de dicho acto. En ese sentido, ahí el tribunal manifiesta su obligación de declarar la legalidad del derecho comunitario, con lo cual empezaba esta presentación. Pues bien, ¿cuáles son las finalidades, los objetivos de la acción de nulidad como tal? Primero, que se respete el principio de jerarquía de la normativa. Recordemos que teníamos normas primarias, normas constitucionales y normas secundarias. Dicho de forma muy sencilla, no puede suceder que la norma secundaria contradiga a la norma primaria, a la norma constitutiva. Eso nos lleva también a la defensa de la legalidad, no solamente en la contraposición entre las normas, sino un análisis que hace el tribunal sobre los actos que llevaron a la formación de la ley, si fue de la ley, en este caso las decisiones o una resolución, si es que realmente fueron efectuados de forma correcta. Y todo esto se engloba ¿en qué? En la tutela del ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Hablemos ahora de los legitimados. Los legitimados son los países miembros. Y para esto debo también aclarar que la Comisión de la Comunidad Andina y en el CAMRE el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el CAMRE, está conformado por representantes de los países miembros, de Bolivia, de Colombia, de Perú y de Ecuador. Ellos, al momento de conformarse como CAMRE o como comisión, pueden votar a favor o en contra de lo que está siendo debatido. Por ejemplo, pensemos en una decisión. Pues bien, el país miembro, para ser habilitado, para estar habilitado, con capacidad suficiente para presentar una acción de nulidad, deberá no actuar contra un acto propio, es decir, no puede aprobar una decisión y luego demandar su nulidad. Solamente estar habilitado en la medida en que votó en contra de la decisión o el convenio que luego será puesto en conocimiento del tribunal bajo una demanda de acción de nulidad. También está que es legitimado el CAMRE, la Comisión, la Secretaría General y, muy importante, las personas naturales o jurídicas. Es decir, se les da tutela a los particulares para que presenten este tipo de acción. Pero la condición en este caso es que estas personas naturales o jurídicas hayan sido afectadas en sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos. Con lo cual, lo que se quiere decir es que no es una carta abierta, hay que probar que es lo que han recibido esta afectación. Y como les decía, este requisito de admisibilidad para las personas, en reciente jurisprudencia el tribunal ha sostenido que, por ejemplo, que los actos de mero trámite no afectan un derecho subjetivo o interés legítimo. Realmente tiene que haber, por ejemplo, un reconocimiento o estar claro cuál es la afectación al derecho subjetivo. Por ejemplo, alguien fue afectado en un tipo de contrato. O el interés legítimo, con la decisión se afectó la forma de negocio de alguien. ¿Por qué? Porque lo que no se juzga no lo digamos decisiones, pero aquellos actos que no son vinculantes, no se juzgan aquellos actos preparatorios. Entonces, estos actos de mero trámite no pueden formar parte de una acción de nulidad o no pueden dar cabida a una acción de nulidad. ¿Por qué? Porque no causan indefensión ni prejuzgan el fondo del asunto. Tampoco las resoluciones de la Secretaría General con efectos jurídicos suspendidos por una resolución posterior. ¿Por qué? Porque no están causando efectos jurídicos, no han causado una ejecutoria. Ahora, continuando con los actos comunitarios impugnables,
Lo que les puedo decir es que el tribunal no tiene competencia para analizar vía acción de nulidad solo tiene competencia para analizar vía acción de nulidad las normas derivadas o derechos secundarios. Esto quiere decir que no tiene competencia para revisar las normas fundamentales o de derecho primario, estas normas constitucionales. No tiene esa capacidad. Más bien, ese es su norte, es el tamiz con lo cual luego analizará todas las normas secundarias o todas las resoluciones que podrían ser objeto de la acción de nulidad. Y también decirles que de conformidad con el artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal y el 101 del Estatuto, las decisiones del CAMBRI y de la Comisión son estas leyes comunitarias, las resoluciones de la Secretaría General se manifiestan a través de actos administrativos o de reglamentos, que al fin y al cabo son la materia del análisis y también son parte de la materia de la que podría ser objeto de la acción de nulidad de análisis, los convenios de complementación industrial. Y por supuesto, los actos que ya mencionaba antes, los actos atípicos, como así se determinó en un auto de admisión en el proceso 03 AN 2017. Bien, ahora, en el análisis, en la jurisprudencia que ha hecho el tribunal con respecto a cuáles son los actos comunitarios impugnables, el tribunal ha dicho que no son impugnables las opiniones, las recomendaciones, los actos preparatorios que tiene vínculo a lo que les decía, por ejemplo, a los actos de mero trámite, pero también distinguir que los dictámenes de incumplimiento, que son, digamos, decisiones que tienen importantes efectos jurídicos, no son tomados en cuenta para una acción de nulidad porque no tienen efecto jurídico vinculante. Es solamente un pronunciamiento que no necesariamente está en firme. Tampoco las resoluciones de admisión a trámite. Aparte que los dictámenes de incumplimiento tienen su vía, serán materia de análisis dentro de la propia acción de incumplimiento, que es otra competencia del tribunal. Y por supuesto también otros actos que carezcan de efectos jurídicos vinculantes no podrán ser objeto de la acción de nulidad como tal. Voy a hablar brevemente sobre el trámite. Este es, digamos, el flujograma que sigue la acción de nulidad. Se da una presentación de la demanda, a diferencia de la acción de incorporamiento, no hay una etapa de prejudicialidad previa. Se va a dar una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos que están en los artículos 46, 47 y 48 del Estatuto, en el cual el análisis básicamente se hace sobre la identidad, sobre el haber otorgado los poderes adecuados, pero también muy importante para las personas naturales y jurídicas, esto que les decía previamente, que si realmente se pueda verificar la afectación a un derecho subjetivo o a un interés. Luego de lo cual, dentro del trámite está previsto 15 días para regularizar la demanda, si fuera el caso, y 15 días para resolver las excepciones previas. El plazo para contestar la acción de nulidad es de 40 días, y una vez admitida se traslada a la demanda. Luego habrá un decreto de la práctica de pruebas, de ser necesario, y habrá una convocatoria a la celebración de la audiencia pública. Luego de la audiencia, en donde es una audiencia de legatos, una audiencia final, el tribunal tendrá 60 días para emitir su sentencia. Esto es a grandes rasgos el flujograma del trámite de la acción de nulidad. Y bueno, ya me voy acercando al final y creo que estoy dentro del tiempo. Sobre la acción de nulidad, yo les quisiera agregar solamente dos ideas muy concretas. Las formas de control jurídico. Cuando la acción de nulidad es contra decisiones del CAMBRI y la Comisión, es decir, tienen efectos generales y estos efectos generales vienen porque son sobre decisiones que son las leyes comunitarias, el control jurídico se asemeja a la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque será el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación de la Comunidad Andina, quienes nos darán, digamos, el marco para analizar estas decisiones del CAMBRI y la Comisión. Lo que hará el tribunal es revisar, por ejemplo, si es que se cumplen con el espíritu de integración y si es que contradicen estas normas primarias. Y respecto
a las resoluciones de efectos generales de la Secretaría General, estas resoluciones que pueden ser reglamentos, el control jurídico se asemeja a lo que en la doctrina, y así se recoge en la legislación ecuatoriana, lamento mucho no poderme acercar a la legislación boliviana, sería reconocido como una acción de nulidad objetiva. Y finalmente, con esto termino, decirles que la acción de nulidad contra resoluciones de efectos particulares, los actos jurídicos o los actos administrativos, les doy un ejemplo como el que está aquí, el que declara ciertas mercancías que cumplen con normas de origen o sanciona la comisión de una conducta anticompetitiva, en ese caso, en la acción de control jurídico del tribunal se acercaría a lo que en la doctrina se llama la acción subjetiva o de plena jurisdicción, que está recogida en la legislación ecuatoriana. Y nuevamente me disculpo por no poner un ejemplo que se pueda acercar a la legislación boliviana. Pues bien, con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho y estoy dispuesto a absolver las preguntas que ustedes tengan bien hacerme. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por la exposición. Era el doctor Luis Felipe Aguilar, secretario general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Como ya lo habíamos manifestado, estamos en espera de que nuestros participantes puedan realizar las preguntas que consideren pertinente. Nuestros expositores estarán atentos para responder a cada una de ellas, por favor. Preguntas que sin duda pueden registrarlo directamente en el chat para que nosotros podamos transmitirles a cada uno de nuestros expositores. Al parecer no tenemos preguntas que por lo menos hasta este momento hayan formulado algunos de nuestros participantes. Y prácticamente ya en estos minutos está también ya en la plataforma el link para el registro de asistencia correspondiente, el mismo que será considerado precisamente para la entrega de los certificados. Bueno, sin más preámbulos, simplemente agradecer a cada uno de nuestros expositores por la brillante exposición de cada uno de ellos en las temáticas correspondientes, no sin antes de invitar a todos nuestros participantes. El día de mañana, en nuestra segunda jornada, estaremos considerando los temas jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en materia de propiedad intelectual, recurso por omisión, acción laboral y función arbitraria, desafíos y oportunidades de la comunidad andina en el escenario post-COVID-19. Esos serán los temas a ser expuestos en la jornada del día de mañana, que estaremos iniciando a horas 19:00 hora boliviana. Una vez más, muchísimas gracias a cada uno de nuestros expositores y, por supuesto, a todos quienes han participado en nuestro curso internacional Sistema Andino de Solución de Controversias. Temáticas realmente importantes y de interés para, sobre todo, quienes se encuentran en la tarea de la administración de justicia, los abogados litigantes y, sin duda, la población en su conjunto. Reiteramos una vez más nuestros agradecimientos a cada uno de nuestros expositores y el reencuentro será el día de mañana. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.